Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 5 del libro primero de los elementos. La proposición dice que en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí y, prolongadas las dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán también iguales entre sí. En nuestro caso tenemos un triángulo isósceles ABC en el cual los lados AB y AC son iguales entre sí y tenemos la base BC. Vamos a prolongar las dos rectas iguales hacia D y hacia E y luego vamos a marcar un punto arbitrario sobre la recta AD que va a ser el punto F. Por la proposición 1.3, es decir, la proposición 3 del libro primero, sabemos que podemos restarle a la recta AE una recta igual a la recta AF. De tal manera vamos a tener un punto G determinado que va a determinar la recta AG y vamos a saber entonces que las rectas AF y AG son iguales entre sí. Luego vamos a determinar las rectas FC y GB. De esta manera nos quedan determinados dos triángulos. Uno es el triángulo ACF, que está pintado en rojo, y otro es el triángulo ABG, que está pintado en verde. Para esos dos triángulos sabemos que van a tener dos lados correspondientes iguales. El lado AB de un triángulo va a ser igual al lado AC del otro, y el lado AF de un triángulo va a ser igual al lado AG del otro. Por lo tanto, por la proposición 1.4 sabemos que, dado que además comparten esos lados iguales, comparten un ángulo común que por lo tanto es igual, que es el ángulo CAB, sabemos que esos dos triángulos, el rojo y el verde, son también iguales entre sí. Por lo tanto, como esos triángulos son iguales entre sí, sabemos entonces que BG y FC son iguales entre sí. Además, sabemos que los ángulos son iguales entre sí, los otros dos ángulos son iguales entre sí, por lo tanto el ángulo AFC es igual al ángulo AGB y el ángulo ABG es igual al ángulo ACF. Además, sabemos que por construcción BF es igual a AF menos AB. Y también sabemos que CG es igual a AG menos AC. Pero las dos rectas mayores, es decir, AG y AF, son iguales entre sí, y las dos rectas que les estamos restando, es decir, AC y AB, son también iguales entre sí. Por lo tanto, los restos que nos van a quedar van a ser también iguales entre sí. Por lo tanto, sabemos que BF es igual a CG. Entonces ahora podemos mirar otro par de triángulos que está determinado en el diagrama. Este es un triángulo, va a ser BCF, que está pintado en azul, y otro va a ser el triángulo BCG, que está pintado en naranja. Para estos dos triángulos sabemos que los lados correspondientes CG y BF son iguales entre sí, que los lados correspondientes BG y FC son también iguales entre sí, y en realidad tenemos más información de la que necesitamos, porque sabemos que también el lado BC, que es común a los dos triángulos, obviamente es idéntico a sí mismo, y también teníamos que el ángulo AGB es igual al ángulo AFC, ¿sí? Que son los dos ángulos comprendidos entre dos pares de ángulos correspondientes iguales. Por lo tanto, nuevamente por la proposición 1.4 sabemos que esos dos triángulos son iguales no solo en todos sus lados, sino también en todos sus ángulos. Eso nos va a dar la información entonces de que el ángulo BCG es igual al ángulo CBF.
Y esto es importante porque esos dos ángulos son los ángulos situados bajo la base que queríamos probar que son iguales entre sí. Pero no solo eso, dado que esos dos triángulos, el azul y el naranja, son iguales entre sí, también sabemos que el ángulo CBG es igual al ángulo BCF. Pero el ángulo ABC es igual al ángulo ABG menos CBG y el ángulo ACB es igual al ángulo ACF menos el ángulo BCF. Y de manera similar a como nos había pasado con la recta, tenemos dos ángulos mayores que son iguales entre sí, ¿sí? ABG y ACF son iguales entre sí, y a esos dos ángulos que son iguales entre sí le estamos restando dos ángulos que son también iguales entre sí. Le estamos restando BCF y le estamos restando CBG. Por lo tanto, el resto que nos quede, el ángulo que nos quede luego de hacer la sustracción, los dos ángulos van a ser iguales entre sí. Los ángulos ACB y ABC serán iguales entre sí. Y esto es importante porque son los dos ángulos de la base del triángulo isósceles inicial, que son los dos ángulos que también necesitábamos probar que eran iguales entre sí. Y de esa manera probamos lo que necesitábamos probar.